3:12 nos exhorta que después de desvestirnos del viejo hombre y revestirnos de Cristo, tenemos que cambiar. No en vano es la cruz de Cristo, no en vano usted se bautizó, no en vano estamos revestidos de una nueva criatura. Tenemos que vestirnos, como dice su palabra, vestidos pues como escogidos de Dios. Vístase como escogido de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y aquí el versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y la paz de Dios que gobierne en nuestros corazones. Amén. No vamos a permitir que la maldad gobierne en nuestros corazones, que el pecado gobierne en nuestros corazones, sino que la paz de Dios esté gobernando aquí, que ella sea la que esté induciendo, la que esté tomando el control de nuestras vidas. Entonces, Dios, el propósito de Dios, de la iglesia, el propósito de la predicación, el propósito de lo que hacemos nosotros es ir mejorando cada día, ¿verdad? Es ir madurando. No obstante, bueno, el interior se degrada, el exterior, esto se acaba, pasa, pero el interior, dice su palabra, que se renueva de día en día. Entonces, hay algo o hay algunos factores que intentan desestabilizar nuestra paz. Hay muchas cosas que quieren robarse nuestra paz. Usted está feliz con Dios, usted está bendecido, pero muchas veces llegan cosas que quieren arrancar esa paz de su corazón. Y en vez de alegría, quiere poner tristeza. En vez de risas, quiere poner llanto. Porque el enemigo de nuestras almas también está trabajando por ahí en intentar robarnos nuestra paz. Y vamos a ver algunos desestabilizadores y destructores de la paz en nuestras casas. Vamos a mirarlos. Bueno, hay cosas, mis queridos hermanos, como les digo, que quieren arruinar la paz en nuestros hogares, como son las preocupaciones. Todos nos preocupamos día a día, ya sea por deudas, los que tienen hijos, por sus hijos, por su trabajo, por su familia, por muchas cosas. Muchas son las preocupaciones que nosotros tenemos día a día. El estrés nos quiere robar la paz. Los temores, los miedos, las tristezas, aún las enfermedades. Cuando se está enfermo, se quiere ir esa paz. Esta enfermedad intenta robar nuestra paz. La falta de dinero. ¿A cuántos le quita la paz la falta de dinero? Amén. Cuando no es que el dinero lo sea todo, pero el dinero es necesario. Y a veces cuando falta el dinero, cuando falta para el sustento, cuando se está endeudado, entonces eso nos puede robar nuestra paz, puede desestabilizar nuestra paz. Los procesos, las pruebas a los que usted está sometido o ha sido sometido, a veces las pruebas también intentan quitarnos nuestra paz. La oposición al evangelio. ¿A cuántos se les oponen? Yo creo que todos sufrimos oposición de alguna u otra manera, por familiares, por exteriores, por muchas personas, por nuestro entorno, que se oponen a lo que nosotros somos. Y como escuchábamos el domingo, somos diferentes, somos anormales y se quieren oponer. Bueno, entonces hemos nombrado algunas cosas que quieren quitar nuestra paz, quieren quitar la paz de nuestra vida. Pero aquí viene un punto, mis queridos hermanos, que esto, lo que acabo de nombrar, deudas, enfermedades, oposición, temores, tristezas, bueno, muchas cosas, no debería quitarle la paz a un cristiano. Aún en la enfermedad, aún en la tristeza,
aún en la tribulación, nosotros como hijos de Dios debemos seguir sintiendo paz. Paz en medio de la tormenta, paz en medio de la tribulación, paz en medio de la enfermedad. Gloria a Dios, porque tener la paz de Dios no significa la ausencia de problemas. Escuche bien, que usted tenga paz no quiere decir que no tenga problemas. En este mismo momento todos tienen problemas, todos tienen una aflicción por X o Y motivo. Todos están con una preocupación, pero ¿qué pasa? Que cuando Dios inunda nuestras vidas, cuando tenemos la paz de Dios, Dios nos ayuda a tener confianza en medio de esos problemas. Entonces la paz no significa ausencia de problemas, sino la confianza en Dios en medio de esos problemas. Una experiencia que creo que vivimos todos en el año 2020, yo creo que la mayoría estuvimos enfermos, contagiados por dicho virus, y yo sentía que eran días tristes, eran días tremendos, días que muchos de nosotros sufrimos tanto dolor físico como, no sé, algo emocional también, un bajón emocional, pero yo le decía en medio de todo a Dios: Señor, ayúdame y ayúdanos a todos los hermanos y todos los que se encuentran en esta situación, a que en medio de estas circunstancias nosotros podamos experimentar la paz de Dios, podamos experimentar esa paz en nuestras vidas. Y eso fue así. Nosotros estuvimos felices aún en medio de la tribulación, sabiendo que Dios no nos iba a dejar en medio de todo esto. Esa es la paz de nuestro Dios. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, la cual los hijos de Dios podemos experimentar. Entonces, ¿qué significa paz? Vamos a ver algunos sinónimos de paz. La paz significa tranquilidad. Y a medida que yo vaya nombrando estas cosas, usted va pensando en su casa, en su familia, allá donde usted vive, con su esposo, con sus hijos, los padres que viven solo con hijos, los que viven solos aún. Piensa en esto. En su paz hay tranquilidad. En su casa hay concordia. En su casa hay armonía. En su casa hay calma. En su casa hay sosiego. En su casa hay esperanza. Entonces, si usted se respondió mentalmente y si la respuesta es sí, déjeme decirle que en su casa está la paz de Dios. Porque esto significa paz, tranquilidad, concordia, armonía, calma, sosiego, esperanza de adversidades, de tribulaciones. Pero vamos a ver qué es lo contrario a la paz. ¿Cuál es el antónimo de paz? ¿Qué es lo contrario a la paz? Guerra. Guerra, conflicto, discordia, intranquilidad. Eso es lo contrario. Entonces, partiendo de este punto, el principal destructor de nuestra paz, ¿cuál sería? El conflicto, la guerra. Ese es el principal destructor de la paz de su casa. O dígame que en una casa donde hayan peleas, donde hayan conflictos, ¿hay paz? No hay paz. Cuando hay peleas, cuando hay guerra entre familias, el conflicto llega y toca la puerta de su casa y saca a la paz. Le dice: vete, que llegué, que yo voy a tomar posesión de esta casa. Es más o menos así lo que hace la guerra, lo que hace el conflicto, es robarse la paz de nuestras casas. Entonces el conflicto llega a sacar la paz y este es el principal destructor. La paz y la guerra no pueden estar al mismo tiempo. Cuando usted está en guerra en familia, cuando está en peleas, cuando está en discordia, en disputas, entonces ahí no hay paz. Ahí está la guerra, el conflicto. Entonces, ¿de dónde viene este famoso conflicto? Que todas las casas lo pueden experimentar, o lo hemos experimentado o lo están experimentando, porque yo creo que nadie aquí en este lugar puede decir: no, en mi casa nunca hay conflictos, en mi casa nunca hay peleas, allá todo es paz, tranquilidad. Yo sé que no, y nosotros sabemos que no, y Dios sabe que no. En todas las casas
muchas veces se presentan estas cosas, no solo entre parejas, sino entre hermanos, entre padres e hijos, entre nueras y suegros, suegros y yernos, bueno, no sé, pero hay conflictos. Entonces, ¿de dónde viene el conflicto? ¿Ustedes de dónde creen que vienen las peleas, la guerra, el conflicto? ¿Del diablo? Muchos creerán que es del diablo y nosotros como buenos cristianos pues solemos como adjudicarle muchas cosas al enemigo, pero vamos a la palabra de Dios. No quiero suponer nada, no quiero decir nada que sea mío, sino a la palabra de Dios. Santiago 4, capítulo 1 y versículo 1 y 2. Santiago 4, 1 y 2. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Respóndase usted mismo. Amén. Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. Entonces, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos? De nosotros mismos, de nuestras propias pasiones, de nuestra propia naturaleza, de nuestra propia carne pecaminosa. Hoy en día los hombres piden paz, ¿no es así? Todos piden paz, que la paz mundial, que la paz de Colombia, que la paz, bueno, y se ufanan diciendo que van a traer la paz. Pero yo les digo algo, mientras sigan naciendo hombres no va a haber paz. Y mujeres, cuando digo hombres me refiero al ser humano. Mientras haya ser humanos en la tierra, no será posible la paz. Cuando la iglesia esté arriba, va a haber una falsa paz. Pero mientras nosotros estemos aquí y hayan hombres con tendencia a pecar, esa paz nunca se dará. Hay ejemplos, tomemos ejemplos los más grandes que podemos ver en la actualidad. Las guerras que hay hoy en día, la guerra entre Israel y Palestina, la guerra entre Ucrania y Rusia. Es el cumplimiento de la palabra. Dice, no vienen de nuestras pasiones que combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. Entonces, las guerras vienen de la codicia del hombre, de la ambición de poder del hombre. Y mire que ni aún así han podido obtener lo que quieren. Hacen guerras y ni aún así obtienen lo que quieren, pero siguen haciendo guerras. Nos vamos a ejemplos en la Biblia, ejemplos de guerras en las familias. Guerras entre hermanos, Caín mató a Abel. Ahí vemos una guerra, una pelea entre dos hermanos. Amnón violó a su hermana Tamar y su hermano Absalón cobró venganza y mató a Amnón. Ahí vemos que dos hermanos, otro hermano está cometiendo asesinato contra su hermano. Vemos también que José fue vendido por sus hermanos. Una guerra entre hermanos, una envidia entre hermanos. Entonces esto no es solamente de hoy, esto viene desde tiempos antiguos. Y podemos ver ejemplos micro, ya las pequeñas guerras o las grandes guerras dentro de nuestras familias. Entonces, partiendo de este punto, la causa más común del conflicto es no recibir lo que uno quiere. Meditemos en esto. ¿Por qué nosotros peleamos? ¿Por qué a veces nos enojamos, nos airamos, discutimos? Porque no recibimos lo que nosotros queríamos, lo que esperábamos o lo que pensábamos que merecíamos de la otra persona. O viceversa, por nuestra tendencia a pecar, hacemos enojar a las demás personas. Entonces, piense la última vez que usted se enojó. Acuérdese de la última vez que usted se enojó. Y medite en esto. ¿Fue porque no recibió lo que quería? ¿Fue porque usted esperaba algo de alguien y no se dio como usted esperaba? En el momento que usted quería, como usted lo quería, entonces eso le hizo enojar. Entonces el enojo viene de nuestras propias pasiones, de lo que nosotros deseamos, de nuestro ego.
de lo que quiere esta carne. De ahí viene el enojo. Entonces, cuando nosotros estamos en esta carne y no se nos dan las cosas como nosotros queremos, nos hacen enojar, ahí viene la ira. Y luego de la ira vienen las peleas. Por consiguiente, después de las peleas, en muchas casas viene la separación, viene el divorcio, viene el maltrato, los golpes. Entonces miramos que todo está desencadenado de nuestro propio ser. Yo creo que, si estoy siendo clara, todo viene, es algo intrínseco, es algo inherente en nosotros. El pecar, el fallar, el cometer errores, el hacer enojar a las personas. Nosotros no somos moneditas de oro, nosotros cometemos a veces errores, horrores, y eso hace que la otra persona, ya sea su esposo, la persona con la cual usted está viviendo, se enoje, que sus hijos se enojen, y por ahí viene el causante de todas estas peleas. Entonces, el principal protagonista aquí no es el diablo. No quiero decir que él no tenga nada que ver en esto, sí tiene que ver. Él está ahí poniendo tentaciones, él está ahí intentando hacer caer, pero la palabra de Dios no miente. Es de nuestras propias concupiscencias que caemos nosotros mismos en las tentaciones, en la ira, en mucha clase de pecados. Entonces, de esta manera, ¿cómo podemos evitar las rencillas en nuestras casas? El tema es paz en la casa y todos anhelamos esa paz, pero para tener esa paz en nuestras casas nosotros debemos evitar esos pleitos, debemos evitar que esas peleas sucedan. Las peleas a veces son diarias, a veces semanales, a veces sí, todos los días se pelea con los hijos, con el esposo, con la esposa. Estoy hablando de algo en general. No conozco la vida de nadie aquí, pero sé que hay muchas personas que viven esto día a día, conflictos constantes en su casa. Y yo le pedí a mi Dios, Señor, ayúdame a plasmar este tema basado en tu palabra y también basado en los 10 años de experiencia como esposa de pastor, en los muchos espejos que hemos tratado y visto con mi esposo, de conflictos familiares, de conflictos que a veces se solucionan y otros no se solucionan, otros terminan mal, muchos terminan en crisis, otros gracias a Dios han podido salir adelante, pero yo sé que esto no es de hombres, esto no es con nuestra propia fuerza, es con las fuerzas de Dios, esto es con el poder de Dios. Nosotros no podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas. Entonces, mis amados hermanos, podemos ver que las peleas en la casa se suscitan por la intolerancia. Son muchas las cosas, de verdad que son muchas las cosas. Yo solamente quiero nombrar aquí algunas que son como las más comunes, pero la intolerancia es un factor detonante para que se susciten peleas en el hogar. Y Jesús nos dijo que nosotros debemos soportarnos, así dice su palabra, dice soportándoos los unos a los otros, y a veces no queremos soportar. A veces somos intolerantes, no queremos soportar nada, pero Dios nos llama a soportar. Sé que es muy difícil porque todos nosotros tenemos personalidades muy distintas. Todos nosotros somos muy diferentes, pero Dios nos llama a poder soportar, a poder tolerar, a poder sobrellevar a nuestros hermanos y más a nuestros familiares, porque muchas veces nuestros familiares son débiles en algo que nosotros somos fuertes. A veces nosotros somos fuertes en ciertas cosas, pero nuestros familiares no lo son. Ellos tienen alguna debilidad. Y en vez de juzgarlos, nosotros deberíamos soportarlos y ayudarles. El egoísmo.
Del egoísmo se desatan muchas cosas como son el orgullo, el machismo, el feminismo y muchas cosas que pueden desatar pleitos en la pareja, en el matrimonio, en los hijos. La violación de las prioridades en la familia. En ocasiones muchas personas, parejas, esposas, esposos, pueden violar esas prioridades. Nuestra primera prioridad es Dios. La segunda prioridad es la familia, pero muchas veces se violan esas prioridades familiares. El incumplimiento de los roles. Nosotros tenemos unos deberes como esposas, como hijas. Las que son madres tienen sus deberes como madres. Entonces, muchas veces esos roles se están violando, se están incumpliendo en la casa y de ahí vienen los pleitos, las peleas, la falta de interés en la relación. El irrespeto en la pareja, el irrespeto hacia los hijos y viceversa, también el irrespeto de hijos hacia padres. Todo esto conduce a conflictos en el hogar. Déjeme decirle que el ser cristianos y ser discípulos de Cristo, ser seguidores de Cristo, no nos hace exentos de poder caer en una de estas cosas. No porque nosotros seamos cristianos, entonces nosotros no vamos a cometer algo que esté afectando en nuestro hogar. Yo sé que en todas las parejas, a lo largo de los años y de la experiencia, nosotros nos hemos corregido en muchas cosas que mirábamos que al principio se causaba un caos por esa actitud, por esa acción que estaba haciendo, por ese comentario, por esa palabra inadecuada. Pero cuando nosotros aprendemos a tener la sabiduría de Dios, la dirección de Dios, entonces podemos ir cambiando esas cosas para que los conflictos vayan menguando. Para que si era todos los días, entonces va menguando. Después semanal, después mensual, hasta que ya pasan días y no hay conflictos en la casa. Y es posible, mis queridos hermanos, es posible porque tenemos un Dios que todo lo hace posible. ¿Cuáles son las manifestaciones de una casa sin paz? En una casa que no haya paz, más bien, en una casa, si uno entra a una casa en la cual no hay paz, eso se puede sentir. Nosotros hemos entrado a muchas casas y en una ocasión yo entré a una casa, entramos con mi esposo a una casa y apenas pisé esa casa, yo sentí desolación y yo le dije a mi esposo, aquí hay desolación, aquí hay un espíritu de desolación impresionante. Y era una casa, usted entraba y se sentía tristeza, se sentía soledad, se sentía amargura. Ese día oramos reprendiendo en el nombre de Jesús, se oró en lenguas, invocando el poder del Espíritu Santo, porque estas cosas salen de esta manera, con el poder de Dios, haciendo guerra espiritual. Pero usted entra a unas casas y a veces esas casas, estoy hablando simbólicamente, despiden un olor de armonía, de paz, de tranquilidad, pero en otras casas más bien el olor es a fuego, y no precisamente el fuego del Espíritu Santo, sino al fuego de batallas campales, de rencillas, de hostilidades, y esto se puede sentir. Entonces las manifestaciones de una casa sin paz son estas. Hay muchas personas que dicen, en mi casa asustan mucho, en mi casa hay sombras, en mi casa hay pesadez, en mi casa hay un frío impresionante. Es porque en esa casa no hay paz, en esa casa necesita establecerse la presencia de Dios. Otra manifestación de una casa sin paz son los silencios prolongados. En una casa, esas casas que usted entra y todo es en silencio, ahí nadie se habla, porque todos están peleados, días, semanas sin hablarse. Para comunicarse algo es por WhatsApp o por papelitos, pero no se hablan. Hay matrimonios así, hay matrimonios así, silencios prolongados, enojos que perduran meses. Dice su palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no dejen que el enojo
dure mucho tiempo. Nosotros tenemos que hacer algo y no irnos a dormir enojados. En las casas que no hay paz, no es agradable estar allí. Aún los familiares no quieren llegar. He escuchado personas que dicen, no, es que yo no quiero llegar a mi casa. No quiero estar ahí. Me siento más bien afuera con mis amigos, pero en mi casa no quiero estar porque no hay paz. Los niños son tensionados, irritables. Cuando no hay paz, eso lo reflejan los niños también. Ellos lo irradian en la iglesia, lo irradian en el colegio, en el jardín, en cualquier lugar. Ellos irradian cuando en una casa no hay paz, cuando en una casa se siente un ambiente de pelea, de conflicto. Eso se ve reflejado en ellos también. En una casa donde no hay paz hay estrés constante, irritabilidad, ambiente tenso, ambiente pesado. Pareciera que están caminando por un campo minado. Cualquier paso en falso se estalla una pelea. Hay muchas familias así, caminando como si estuvieran en un campo minado, con cuidado porque cualquier palabrita, cualquier cosa que hagan, cualquier gesto, ahí viene la pelea, ahí viene el conflicto. Y nosotros como hijos de Dios no estamos llamados a actuar de esta manera, sino a hacer las cosas para que la paz de Dios reine en nuestros corazones y en nuestros hogares. Gloria al Señor Jesús. Yo quiero que veamos algunos consejos para mantener la paz en el hogar. Estos consejos son muy importantes y quiero que los escuche y los tome para usted mismo, y que los guarde en su corazón. Piense en su familia, en su esposo, en sus hijos y acatemos estos consejos para nuestra vida. Primer consejo, vencer la tendencia de decir, así soy yo, no debo cambiar. Así soy yo soy mal geniado, mi temperamento es así, mi carácter es así, yo digo las cosas así, yo soy frío. Bueno, muchas cosas que hemos escuchado nosotros. No, yo no voy a cambiar. Sí es posible cambiar. Es posible en el nombre de Jesús. La resurrección con Cristo fue para andar en nueva vida y crecer en su semejanza. No fue para otra cosa, es para que crezcamos a su semejanza. No podemos decir, no podemos cambiar, entonces haríamos a Dios mentiroso, pero Dios no es mentiroso. Él dice que cuando estamos revestidos de Cristo, Él nos va formando a su imagen y semejanza. Y este sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario nos ofrece a todos la posibilidad de ser diferentes, la posibilidad de cambiar, de transformar el mundo, de transformar a nuestras familias. Entonces, sí es posible. No digamos así soy yo y no puedo cambiar. Segundo consejo, vamos a hablar, segundo consejo, si podemos nosotros lograr cambiar en esto, vamos a reducir el número de conflictos con nuestro esposo o esposa o hijos. Y aquí viene el segundo consejo y vamos a ver antes de esto una gran diferencia. Hemos hablado de peleas, de conflictos, pero hay una gran diferencia entre pelear y discutir. ¿Sí? Estábamos hablando de peleas. Las peleas muchas veces terminan en separación. Las peleas terminan en divorcio. Las peleas terminan en maltrato físico. Incluso las peleas terminan en rabia, en odio hacia su cónyuge. Pero no así la discusión. Todos tenemos discusiones. Entonces el segundo consejo es, se puede discutir sanamente. Sí se puede. Ya miramos que pelear es muy diferente, pelear es otra cosa, pero las discusiones se puede hacerlas sanamente y también hay unas normas para poder discutir sanamente. Si en el boxeo hay normas, y el boxeo todos pues sabemos que es algo, pues es algo fatal, es algo horrible. Entonces, si en el boxeo hay normas, entonces nosotros también tenemos normas para que podamos tener o llevar una discusión sana,
basada en la palabra de Dios. Entonces, pues, vamos a mirar cuáles son esas pautas. Primero, antes de todo, quisiera decirles que se encarguen de conocer a su pareja y a sus hijos. Si no la han conocido, pues empiecen a conocer. Empiecen a conocer a esa persona que duerme a su lado. Y si nosotros la conocemos, ya sabemos lo que le molesta, ya sabemos lo que le irrita, lo que no le gusta, las palabras que no le gustan, las actitudes que no le gustan. Entonces, si somos sabios, vamos a conocer y vamos a cambiar y vamos a evitar conflictos en el hogar, vamos a evitar discusiones. Segundo, tengamos dominio propio. La palabra de Dios nos habla acerca del dominio propio, es tener ese autocontrol. A veces queremos hacer o decir muchas cosas inadecuadas, pero ahí debemos poner en práctica el dominio propio. Tercero, lo puse de tercero, pero ese es el más principal. Ora mucho, todo el tiempo. Oren por su hogar. Oren porque estas batallas no se ganan así como así, se ganan con oración, con ayuno. Nuestra guerra espiritual es con potestades, contra principados, contra demonios, contra cosas que se quieren meter en nuestro hogar que nosotros ni las vemos, pero están ahí y están operando. Satanás está operando. Actúa sabiamente. Dice su palabra en Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Yo les hago esta pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Levante la mano. Amén. Si nosotros nos consideramos sabios y entendidos, entonces mostremos, como dice la palabra, por nuestra buena conducta, nuestras obras en sabia mansedumbre. Mostremos esa conducta, no solo en la iglesia, en la casa también. Muestre la conducta sabia que usted ha aprendido por medio de la palabra de Dios. Evitar ser piedra de tropiezo en la casa o ser el motivo de la discusión. Esto va para los hijos. Niños, jóvenes, adolescentes, quien esté escuchando este mensaje, no propicien una discusión entre sus padres por desobediencia, por rebeldía, bueno, por muchas cosas y muchos factores. A veces se da pie a una pelea por ser piedra de tropiezo. Entonces, que Dios nos libre de nosotros ser esas piedras de tropiezo. La palabra de Dios nos dice dice en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, debemos nosotros intervenir sabiamente y estamos llamados a ser pacificadores. Siguiente, deja la riña antes de que empiece. Déjala antes de que empiece. O sea, tú miras que va a iniciar una pelea, un pleito, déjalo. Proverbios 17:14. El comienzo de la contienda es como el soltar de las aguas. Deja pues la riña antes de que empiece. La Reina Valera dice, deja la contienda antes de que se enrede. O sea, déjala, no sigamos metiendo más leña. Dejémosla ahí. Siguiente. Escoge el momento oportuno y el lugar adecuado y las palabras exactas para discutir. Todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3:1-8. Tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar y de callar. Hay tiempo para callar y hay tiempo para hablar. Existen tiempos que no son para que usted hable, sino más bien para que se quede callado. Escoja el momento oportuno. Hay momentos que son muy malos para discutir, o lugares que no son apropiados para discutir, como la iglesia, la puerta de la iglesia, el barrio, el trabajo, donde hay mucha gente mirando y se puede dar mal testimonio. Delante de los hijos, delante de los suegros, de los tíos. No, elija un lugar donde usted pueda discutir con su esposo, con sus hijos, lo que quiera hacer a gusto, sí, discutir a gusto, discutir sanamente, pero sin dar mal testimonio.
situaciones inapropiadas para discutir cuando estamos cansados, cuando estamos preocupados, estresados y enojados. Usted no discuta cuando esté enojado, más bien cálmese, respire y luego ahí sí vamos a hablar y vamos a discutir. La diferencia, gloria al Señor Jesús. La diferencia entre pelear y discutir es que cuando usted pelea, hace una enemistad con su pareja, con sus hijos. Pelear es enemistad, pero discutir es unir, llegar a un acuerdo, intercambiar opiniones. No quiero decir que la discusión a veces sea todo pacífico. Muchas veces sí es una discusión acalorada, a veces las discusiones incluyen reclamos, llanto, gritos, portazos, golpes. Amén. Entonces, cuando suceden estas cosas, es el momento en que usted debe retirarse. Debemos retirarnos a otro lugar para pensar y tomar ese tiempo para meditar la situación de ambos lados. Muchas veces pensamos solamente de nuestro lado, pero no nos ponemos en los zapatos de la otra persona. No saques los trapitos al sol. Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El amor cubre, no avergüenza, no exhibe. ¿Por qué nosotros deberíamos hacer eso o debíamos hacer eso? Sacar las intimidades de nuestros hijos, de nuestro esposo o esposa a las demás personas. Es algo muy insensato, es algo que es necio. Nadie saca su ropa íntima a secarse en la calle para que todos puedan mirar sus intimidades. Así es cuando usted va y cuenta sus intimidades, sus problemas. Y dice, mi esposo es esto, bueno, y trata de muchas palabras a veces inadecuadas. Entonces, eso es un mal proceder. No arremetas contra tu esposo, hijo, familiar, sin conocer sus motivos. Déjalo primero hablar. Mateo 7:1-2. El que responde antes de escuchar, cosecha necedad y vergüenza. En muchas ocasiones las personas se alteran, pero ni siquiera dejan hablar a la otra persona. No sabemos por qué lo hizo, no sabemos por qué lo dijo, por qué actuó de esa manera y ya estamos con la piedra en la mano. Dejemos hablar. No lo digo yo, lo dice la palabra. Dice, el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. No nos hagamos necios, sino sabios. No nos desviemos de los temas de discusión. Esta regla es muy difícil de cumplir porque cuando discutimos queremos sacar todas las cosas del pasado, todas. Lo que ya pasó de 48 horas hacia atrás ya es pasado, no es presente. Entonces nosotros debemos hacer lo que Cristo hizo. Cristo nunca más se volvió a acordar de nuestros pecados. ¿No es así? Él nos perdonó y jamás se volvió a acordar de nuestros pecados, de nuestras rebeliones. Él no nos está recordando lo que éramos. Gloria al Señor Jesús. Y esta misma actitud debemos tenerla nosotros en nuestra casa. No nos alteremos en la discusión. No se altere. Si nosotros no solucionamos nada con gritar, con alterarnos. Yo sé que cada uno de ustedes se conoce. Y como se conocen, ustedes saben cuál es su reacción. Hay una diferencia muy grande entre una acción y una reacción. Una reacción es involuntaria muchas veces. Uno reacciona en un momento a un impulso, a algo que pueda sentir. Pero una acción sí es premeditada, es pensada. Uno lo piensa y lo hace. Pero la reacción a veces hacemos cosas y no nos damos cuenta cuándo las hicimos, cómo las hicimos y a qué horas las hicimos. Esas son las reacciones. Entonces conozcamos esas reacciones y evitemos también.
Evitemos tener este tipo de reacciones. Cuando nosotros tenemos a Dios, cuando oramos, cuando buscamos la sabiduría de Dios, cuando buscamos que Él nos transforme, déjeme decirle que nuestras reacciones van a cambiar. Si usted recibe una ofensa, su reacción ya no va a ser un golpe, otra ofensa más grande, sino más bien el perdonar, el decir te perdono, el pagar el mal por el bien, que eso lo hace un hijo de Dios. En medio de la discusión, acuérdense siempre de Proverbios 15:1. Cada que usted esté en una discusión con su pareja, con sus hijos, con sus familiares, no solamente en su casa, sino en cualquier ámbito, acuérdese de Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Muchas veces con una sola palabra la persona ya se calma, se baja, se queda quieta, se queda callada, porque esa persona recibe ese impacto de sabiduría de la otra persona. Gloria a Jesús. No vivamos mencionando las cosas del pasado. Bueno, eso ya lo tenemos en claro. Dice su palabra, Mateo 7:3-5. Siguiente consejo: no señales ninguna falta en otro que no hayas arreglado primero en tu vida. Primeramente, si vamos a señalar a una persona por mentirosa, asegurémonos que nosotros no seamos mentirosos. Este versículo es muy conocido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Si usted va a criticar a sus hijos, a su esposo, a su esposa, entonces asegúrese primero de corregir ese aspecto en el que usted está fallando. Procura ver lo bueno en las demás personas y lo malo que hay en ti. ¿Cómo así? O sea, muchos pueden decir, ¿cómo así? Yo no tengo nada malo. Y yo he escuchado esto. Es que el que falla es él, ella, yo no. Yo no tengo nada malo. Yo lo que hago es orar. Escuché esta frase una vez. Yo lo que hago es orar, ayunar, doblar rodilla. Él es el malo. No. Primero reconozcamos lo malo que hay en nosotros y lo bueno que hay en la otra persona, porque no todas las personas son malas, todos tienen algo bueno y podemos reconocer también lo bueno que hay en ellos. Siguiente, usa siempre palabras delicadas para decir la verdad. La verdad se tiene que decir, pero muchas veces se dice la verdad de una forma inadecuada, de una forma que la persona, en vez de recibir edificación, queda destruido. Ah, no, es que tú eres un adúltero, te vas a ir al infierno. La persona puede que esté en problemas de adulterio, pero no es la manera de decírselo. Siempre hay unas palabras adecuadas para decir la verdad. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, no para la destrucción, a fin de dar gracia a los oyentes. El amor no daña a la persona amada, sino que busca su bien. Cuando nosotros corregimos a una persona que amamos, que queremos, no es para verlo destruido, sino es para verlo levantado, para que se levante, para que esa persona recobre fuerzas y para que esa persona pueda seguir adelante. Siguiente, y bueno, estos son los últimos. No debes formar un concepto de una persona solamente por una actitud o por una conducta. A veces la persona comete un acto de irresponsabilidad y ya se lo rotula, se lo tilda de irresponsable. Los hijos muchas veces se los tilda de desobedientes, de rebeldes. No debemos utilizar estas palabras. Siempre declarar palabras de fe sobre ellos. La palabra tiene poder, palabras de bendición, palabras de edificación, que ellos puedan creerse esa palabra. Así el niño esté rebelde, así sea desobediente, no le diga desobediente, no lo rotule, ahí viene el desobediente, ahí viene el rebelde, ahí está el irresponsable, ahí viene el incumplido, el perezoso. No utilicemos este tipo de palabras. Entonces, el fin de la discusión, y para terminar, la discusión tiene un comienzo, pero también tiene un final. ¿Cuál es el fin de la discusión?
no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, si usted está discutiendo, el final tiene que ser el acuerdo, la reconciliación. Tienen que ser las palabras, la expresión de opiniones, pero se debe llegar a un acuerdo y se debe finalizar esa discusión. Porque si usted hace lo que dice aquí, que se ponga su enojo, el sol sobre su enojo, entonces ya estamos cometiendo un pecado y estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Hay que perdonar de corazón y no guardar rencor. Entonces él acercó a Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta 7? Le dijo él. No, hasta 70 veces 7. Entonces, mis hermanos, perdonemos y no guardemos rencor. Perdonemos y olvidemos las ofensas. A veces se suele aparentar que no hay conflicto, pero por dentro hay heridas profundas. Por dentro se está resentido, por dentro se guarda una raíz de amargura, un rencor. Dice la palabra de Dios: el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. Es de temer una persona ofendida, una persona resentida. Entonces, cuidado con el resentimiento, cuidado con el rencor. Cuando ofendas, pide disculpas. Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces el final de la discusión es esto: pedir disculpas, pero también perdonar. Pedir disculpas si ofendí, pero también perdonar si fui ofendido. Resolver los problemas. Nunca se debe dejar un problema sin resolver. Siempre se los debe hablar, se los debe resolver, pero resolverlos con la sabiduría celestial. No con sabiduría de hombres, sino con sabiduría celestial. ¿Y dónde podemos nosotros encontrar la sabiduría celestial? En la palabra de Dios, en la Biblia. Ahí está el manual. Lea los proverbios. Lea Proverbios, ahí va a encontrar un manual de vida exquisito para que nosotros lo podamos poner en práctica todos los días de nuestra vida. En los Proverbios estamos reflejados nosotros mismos, es un espejo. La Biblia toda es un espejo, pero lea los Proverbios y usted se va a ver reflejado, va a ver sus errores, va a ver sus falencias y también va a ver cómo usted puede actuar en su casa. Entonces yo, mis amados, deseo que su casa sea una casa de paz. Pueden estar en sus pies, mis hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar en esta hora. Yo quiero que cierren sus ojos en este momento y vamos a orar para decirle a Dios que Dios ponga paz en nuestras casas. ¿Cuántos quieren la paz para su hogar? Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor amado, bendito Dios. Señor, gracias por tu palabra, por estos consejos que tú nos das, Señor Jesús. Amado Dios, queremos, Señor, sentir la paz en nuestros hogares, en nuestra casa, en nuestra familia, Señor. Ayúdanos a practicar, Señor, estos consejos, estas pautas que están basadas en tu palabra, Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Señor Jesús. Yo deseo, Señor, que tú inundes mi vida de paz, que tú inundes las casas de paz, nuestras familias de paz, Señor, a nuestros hijos de paz, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor amado. Te la pedimos, Dios mío, Señor. La pedimos en tu nombre, Dios, Señor Jesucristo. Señor Jesús, amado, habita en nuestra casa. Entra en nuestra casa, en nuestra vida, Señor amado. Abrimos las puertas de nuestro corazón, Señor Jesucristo, para que tú entres y poses en nuestras casas, en nuestros hogares, Señor Jesús. Bendiga las familias, Señor, que están compuestas por madre, padre e hijos, las que están compuestas por padre e hijos, las que están compuestas por madre e hijos, Señor, los que viven solos, Dios mío, los que viven con primos, con tíos, con abuelos, Señor, toda clase de familia, Señor, inúndala con tu paz en este momento, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Aplausos al Rey de Reyes. Gracias, Dios mío. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya.